Bueno, buenos días, compañeras, compañeros, ¿cómo están? A toda la gente que nos ve hoy en esta oportunidad. Estamos otra vez aquí en estas conversaciones pendientes. En nuestra experiencia pasada tuvimos la oportunidad de hablar y acercarnos un poco a la economía ecológica, a sus conceptos fundamentales. Hoy vamos a venirnos hasta Colombia para experimentar una experiencia en el Amazonas colombiano, específicamente en el departamento del Putumayo. Y hoy vamos a traer una experiencia que nos va a dar cuenta de cómo ciertas producciones, a partir de los frutos que nos da la selva amazónica, se ha logrado sanar un poco el vínculo, ¿no? Vamos a presentar hoy el copuazú como una forma de resistencia agroecológica en la Amazonía colombiana. Pues nada, bienvenidos a este espacio. Queremos analizar el reciente hito de la Alianza Naturo-Amazonas, que concretó la exportación de 50 toneladas de cacao orgánico amazónico libre de deforestación hacia Europa, de la mano de la comercializadora Caoca. Pero esto no lo veremos como un evento aislado. Hoy discutiremos cómo el cacao representa una historia profunda de resistencia frente a las lógicas del extractivismo y el conflicto. Así es. Entonces, le voy a dar en primer lugar la palabra a Luis. Buenos días, Luis, desde el Huila. Hola, William, muy buenos días. Un saludo muy cordial para usted. Mi nombre es Luis Enrique Tierra Adentro. Yo soy secretario de Planeación e Infraestructura en el municipio de Gigante Huila. Actualmente también estoy encargado de las empresas de servicios públicos. Y pues para nosotros es un gusto poder estar disertando hoy acerca de esta clase de sinergias que conllevan a la transformación del país mediante procesos pilotos que lo que buscan es poder aterrizar una solución tangible desde volver a las raíces y a los principios, que en este caso pues estamos hablando de la agroecología sostenible a través de esta experiencia del cacao Copazú. Y efectivamente, pues como usted lo mencionó en su introducción, pues el Putumayo es uno de los departamentos que más ha sufrido a través de la presión social, a través de estos cultivos ilícitos que han producido deforestación, que han atacado gravemente el bioma, todo lo que es la fauna, la flora del departamento. Sin embargo, a través de esta experiencia de esta clase de cultivos sostenibles, pues lo que se ha buscado precisamente es presentar proyectos que sean sostenibles no solamente de la parte agrícola, sino también económica, porque este producto es un producto que tiene un muy buen precio en el mercado, también es un producto que produce a largo plazo y que no requiere demasiados, digamos, recursos para poder hacer el funcionamiento. Solamente cuando está arrancando el cultivo como tal es que requiere como tal el cuidado más esencial. Entonces, esta experiencia es importante precisamente en sostenibilidad para poder luchar contra el flagelo de los cultivos ilícitos y esta cultura como tal del dinero fácil que llega y a veces se arraiga y después no puede salir. Muchas gracias, Luis. Bueno, veamos ahora cómo esta resistencia comunitaria nos muestra unos sistemas que se han instalado y cuáles serían los fundamentos que esta comunidad nos plantea para ver qué otra economía es posible. Entonces, con esto vamos a entrar de lleno al diseño técnico y pues nada, vamos a preguntarnos cómo se materializa esto desde la ecología productiva. Entonces, bueno, Wilmar, muchas gracias por la pregunta. La manera en que esto se vuelve, entre comillas, agroecológico, que es un término que nosotros le hemos dado ahora, no es necesariamente que se haya vuelto así porque de repente nos inventamos el tema de lo agroecológico. Realmente la práctica del copazo pues tiene el tiempo que ha tenido la semilla en el territorio. Entonces, lo que pasa es que sigue los ciclos de la propia selva, sigue los ciclos del propio bosque y sigue, por supuesto, la estructura pues, que tiene el dosel en el propio bosque. Entonces, por ejemplo, si se quisiera hablar entonces ya en términos de agroecología, uno podría, por ejemplo, citar al Thierry y a Glisman, como ellos plantean que sea un sistema agroforestal, y es que el cacao el cacao amazónico no aparece en un campo como quien dice aparece el trigo, sino que tiene un ciclo propio bajo el sistema de los doseles de los árboles más grandes o los maderables amazónicos nativos, y también pues se mezcla muy bien con frutales amazónicos. De hecho, el copazo en sí mismo es un frutal amazónico y toda la diversidad de árboles que hay en estos nichos de flora del bosque. Entonces, esta diversificación del estrato vegetal, porque sabemos que en el bosque y en la manera natural en que se dan las plantas no está la partición perfecta entre un cultivo y otro, pues este proceso de que se unan, de que estén todos jugando al tiempo, regula muchísimo los microclimas de la parcela y además pues protege al cacao amazónico de altas temperaturas porque tiene toda esa estructura de árboles de diferentes alturas como pues haciéndole todo el armazón, y además hay un proceso de retención de la humedad natural que es importantísimo también para el tipo de suelos que hay en la Amazonía, que son multisoles. Entonces el hecho de que se retenga por lo menos en un momento el agua en un suelo arcilloso pues permite que el cultivo tenga mucha más vida que si estuviera en un campo pelado como pasa con los pastizales, y por eso también es que se reduce muchísimo la necesidad de un riego tradicional, que no es que no exista, sino que no es del mismo tipo que lo requeriría un cultivo más extenso. Muchas gracias, Sofía. Aquí ya nos planteas las bases de ese diseño, de este cultivo, ¿no? La importancia que tiene que sea debajo del dosel de los árboles, el microclima y su regulación a través de este formato. Pero, ¿qué pasa con el suelo? Para ello, Ángela Patricia Párraco Valeda nos va a hablar un poco sobre el suelo en este diseño de este cultivo agroforestal. Hola, William, ¿cómo estás? Hola, compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, es cierto, como decía nuestra compañera Sofía, el cultivo hace que converja con el medio ambiente natural. Siendo una especie nativa, entonces su amalgama es más natural y eso
hace que evite la agregación de insumos químicos, fertilizantes químicos, y entonces ayuda a que haya una naturaleza mucho más en una convivencia en donde se produce el mismo abono orgánico de la misma explotación de esa parcela. Entonces los subproductos de la misma plantación son usados como abonos o compostaje, y eso hace que no se tengan que aplicar insumos químicos para que arrasen con la misma naturaleza y el mismo ecosistema de la parcela. Además se trabaja con insectos polinizadores. Al no agregar agroquímicos, insectos naturales como las abejas, como los polinizadores, pues van a estar haciendo su trabajo protegido, como dijo también nuestra compañera, por el dosel del suelo y por las sombras que reciben los cultivos. Entonces tiene una actividad humana menos mecanizada, más natural, más amigable con el medio ambiente. Ok, entonces podríamos decir hasta aquí que vamos armando una estructura que respondería a ese metabolismo. ¿Cómo vemos a estas comunidades creando en sus parcelas un sistema que podríamos decir se acerca a un reactor biológico? Si vemos la finca desde el punto de vista como un reactor biológico que está produciendo un producto que es el copoazú, ¿qué pasa entonces con el agua? Fabián Quintana, ¿cómo estás? ¿Podrías hablarnos un poco sobre esto, sobre el agua? Muy buenos días, compañeros. Claro que sí, mucho gusto. Fabián Quintana, médico veterinario y zootecnista de la UPTC, director de Juventud del Departamento de Boyacá. Bueno, me gustaría rescatar unos aportes importantes sobre los datos del sistema agroecológico que estamos mencionando. Saber que es una asociación que se llama Musucapari, la que hizo esta alianza que se llama Natura Amazon, y ellas están produciendo 50 toneladas de cacao para exportación a Europa, digamos, en unas características orgánicas. Y de ahí es donde viene esta gran importancia de la utilización de dos factores de producción, y uno es el agua. Pues mencionando la importancia del sistema hídrico fundamental para cualquier producción, y más con estos factores climáticos que en este momento están enfrentando todos los cultivos del mundo, como es la variabilidad climática o el cambio climático. Para esto, esta asociación de mujeres cacaoteras, que más adelante vamos a profundizar un poquito más en ello, están haciendo cosas muy importantes, y uno es la captación del recurso hídrico para su uso eficiente, especialmente en temporada seca, donde estos cultivos van a necesitar esta disposición de este recurso para poder vivir, ¿no? Y segundo, importante, es el tema de las semillas nativas. Y es algo que cobra mucha preponderancia, mucha importancia en este sistema, y es que la semilla nativa tiene un gran valor en el momento de hablar de soberanía y de autonomía alimentaria, ya que pues ellos, primero, tienen un modelo de resistencia al utilizar semillas que no vienen de grandes monopolios, sino que son semillas de la misma región, son semillas endémicas, y esto hace que su propagación sea un poco más amigable con el medio ambiente. También hay algo muy importante, y es que la utilización de las semillas nativas no necesitan permisos de externos para poderlas replicar, como ya lo podemos ver con clones de semillas certificadas, donde se tienen que tener permisos para su propagación, replicación, siembra. Entonces es algo muy importante porque el campesino verdaderamente está autodeterminando y cómo producir. También recordénicas o semillas certificadas vienen con unas modificaciones genéticas que las hacen infértiles, y esto hace que no se puedan volver a propagar así el campesino lo quiera, o así tenga los permisos de propagación, pero que no se puede propagar, y esto ocasiona unos riesgos bien importantes de seguridad y soberanía alimentaria, ya que se perdería esa condición y esa fortaleza que tiene el campesino de poder sembrar una semilla y replicarla. Y obviamente el peligro genético que se tiene cuando se siembra un clon de una variedad genéticamente modificada con la mezcla de semillas nativas, que esto lo que hace son unas condiciones un poco peligrosas, ya que las semillas nativas pueden adquirir información genética que puede modificar su naturalidad. Entonces es algo muy importante donde la ciencia y la naturaleza se mezclan para poder garantizar la soberanía alimentaria, la autonomía alimentaria y una economía que sea sostenible. Muy bien, Fabián, gracias por ese aporte. Tú acabas de mencionar dos puntos muy importantes que esta comunidad de mujeres está implementando a la hora de producir el copoazú, que es el rescate y la preservación de las semillas autóctonas y tradicionales, y por otro lado, cómo hay un aprovechamiento del saber local, ancestral y científico, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarle a Luis nuevamente, ¿qué tiene que ver esto con las transiciones? ¿Qué merece este tema para hablar sobre las transiciones como sistema de producción? Bueno, pues a lo largo de la intervención que se ha venido realizando por cada uno de los panelistas hemos encontrado los beneficios de lo que implica precisamente esta especie, y también el lugar en el que se está aplicando, las ventajas que tiene el poder hacer una sinergia entre el sector local y poder llevar una semilla que no se sienta extraña dentro de ese hábitat. Entonces, eso lo notamos precisamente desde el proceso de
fermentación controlada, el poder hacer los procesos de forma natural. Esto ha hecho que en los mercados ya hayamos visto que el 2024 haya tenido una exportación de 10 toneladas y tengamos ya actualmente una exportación de 50 toneladas de un producto que se vuelve sello de origen, porque estamos hablando de que el mundo está buscando productos que tengan esta insignia. Colombia está en una transición a nivel general, por lo menos uno de los primeros cultivos que tiene, que representa a Colombia en este caso es el café. Nosotros hoy por hoy tenemos un café de origen y el que podamos nosotros llevar esta clase de productos a una producción especializada, específica para una comunidad selecta, hace que el producto que se está planteando en este momento, que se está poniendo en el mercado, no tenga un igual. Y esto pues en términos de transición pues es importante porque cuando estamos hablando de pilotos, para poder hacer una transición y poder que algo sea sostenible, necesariamente se tiene que ver un incremento cuando usted lo hace. Entonces, a raíz de esta circunstancia, pues esa transición sí se ha visto impactada positivamente a través de este incremento en la producción y esto pues trae algo que no se encuentra fácilmente en cualquier parte de la tierra. Bueno, nos acabas de dar un gran dato. Estamos pasando de 10 toneladas exportadas en el 2024 a 50 toneladas actuales. Ahora, vamos a ahondar un poco en lo que tiene que ver con este aprovechamiento del saber local. Entonces, ¿cómo se estructuran estos lazos? ¿Qué pasa allí, Luis? Bueno, necesariamente en esta clase de procesos resultan cadenas, resultan eslabones que se unen a las cadenas. En este caso, pues tenemos una empresa que se llama Caoca. Ellos han estado haciendo un proceso bien interesante de unificar en el proceso precisamente de la organización, de la puesta a punto del producto, pero aparte de eso, como la educación en términos de lo que implica poder asociarnos, el poder comenzar a trabajar en comunidad. Una de las ventajas de esta clase de procesos es que cuando usted marca frente a estos procesos productivos, la comunidad y hace un proceso completo de capacitación, de reinversión en territorio a través de todos los procesos que se realizan, el proceso se hace sostenible y lo vimos cuando comenzaron las empresas grandes a certificar a las fincas de café precisamente para que pudieran exportar, porque esa era una necesidad, había que poner a punto el producto, había que introducirlo a un nuevo mercado y mucha gente comenzó a entender que el café contaminaba las cuencas a través de la fumigación, a través del abono químico. Y entonces la gente comenzó a transformar ese proceso con el propósito de vender de pronto un café un poco más costoso, en mejores condiciones. Pero entonces estas empresas lo que hicieron fue que apoyaron en el proceso de la certificación de fincas para poder entrar a un mercado y hoy en día ese mercado se maneja solo. Caoca, ¿qué ha venido haciendo? Ha venido atendiendo unos temas sociales, entendiendo que las comunidades muchas veces se fragmentan por esa falta de acompañamiento social, en la que se pueden trabajar problemáticas sociales en torno, en este caso, a un producto. Todos necesitamos subsistir. Para el caso de las comunidades campesinas e indígenas del sector, pues ellos obviamente ingresaron en algún momento dado a este tema de la hoja de coca, y pues eso representaba una ganancia ocasional un poco mayor, pero obviamente con un final bastante catastrófico, como todos lo sabemos. Entonces, el cambiar esa mentalidad del dinero fácil a través de esta producción y volver otra vez a lo natural implica necesariamente que la gente entienda que hay que darle un poco más de tiempo, por lo menos al proceso de la producción del cacao, pero entonces por esa causa, ese acompañamiento social que ha tenido la empresa, pues en este momento está beneficiando a cerca de 1.000 familias. Bueno, a modo de conclusiones, vamos a hacer una pequeña ronda para mis compañeras que nos deja este proceso de producción comunitaria a través del Copoazú en la Amazonía colombiana. Así que, bueno, iniciemos, Sofía, bueno, con pues tu a mí conclusión. Que efectivamente en la Amazonía hay muchísimas alternativas para la puesta de la ganadería, que es súper preocupante, y creo que es tarea de nosotros seguir explorando la viabilidad tanto técnica como jurídica, como de muchos tipos, que estos proyectos se puedan llevar a cabo en un marco comunitario, que es lo que los hace poderosos. Bien, Ángela, cuéntanos tu gran conclusión sobre este proceso. Gracias, William, gracias, compañeros. Bueno, yo también me uno a que este proyecto nos ha abierto los ojos a que en nuestros territorios colombianos, o a nuestro territorio en general, si lo vemos desde el lugar de cada uno está, es posible hacer agroecología, es posible ver a nuestra ancestralidad, dejar la producción de ecología tradicional a la agroecología. Quiero rescatar que en este proyecto encontramos que el conocimiento ancestral de campesino se rescata. Entonces, a través de este conocimiento campesino que tiene teorías basadas en diferentes autores, es lo que quiero rescatar de este proyecto frente a el producto que es de exportación, como nos lo mencionaba nuestro compañero Luis Enrique. Gracias. Bien, Fabián, ¿qué te merece tú que vienes de estas producciones y estas resistencias también productivas? Bueno, resaltar lo que dice mi doctora Angelita sobre esos modelos pedagógicos campesinos. Ese modelo pedagógico campesino a campesino es un modelo cubano que es muy interesante para la transmisión de esos conocimientos ancestrales, ligados también con lo contemporáneo. Básicamente cerraré con
tres conceptos. Uno, la vinculación de las mujeres en este proceso productivo, porque este negocio tiene cara y tiene cara de mujer. Segundo, que sí existen modelos alternativos, aparte del monocultivo y de los monopolios, que podemos implementar para asegurar la soberanía alimentaria, y es saber que estos ejercicios de agroecológicos, en este caso el cacao, se pueden acompañar de otras especies como cultivos maderables que pues también van a incorporar muchas potencialidades a los sistemas agroforestales. Muchas gracias, Fabián. Toda la razón. Luis, tu gran conclusión. Bueno, efectivamente este modelo cumple con los requisitos para poder ser una alternativa viable financieramente, económicamente, socialmente, frente a la lucha contra el extractivismo, frente a la lucha contra la contaminación y la degradación del medio ambiente. Entonces, este proyecto, de acuerdo a lo que miramos, en todos los aspectos, beneficia realmente al planeta y a las comunidades. Bien, muchísimas gracias. Bueno, excelente, compañeros. Con esto vamos a dar el cierre. En conclusión, podemos decir que este proyecto de copoazo agroecológico en el Putumayo y en Caquetá demuestra una vez más que en esos datos de 50 toneladas no es un logro comercial, sino una validación de un modelo de resistencia territorial alrededor de la agroecología.